Los textos gnósticos describen con gran detalle los seres que dominan nuestro mundo material. Estas entidades no son meros demonios o ángeles caídos como muchos imaginan, sino algo mucho más profundo y peligroso. Se alimentan de las emociones humanas y mantienen a las almas atrapadas en ciclos interminables de sufrimiento y renacimiento. Jesús, en sus enseñanzas, advirtió directamente sobre ellos, los arcontes, los gobernantes, las autoridades cósmicas. Pablo, en sus cartas, los llamó principados y potestades de las tinieblas de este mundo. No son figuras mitológicas, sino fuerzas reales que operan detrás de escena de la realidad, manipulando la conciencia humana de maneras que la mayoría ni siquiera se da cuenta. Jesús no solo advirtió sobre los arcontes, enseñó métodos para identificarlos, resistir su influencia y, sobre todo, liberarse de su control. Los textos gnósticos están llenos de estas instrucciones, pero la Iglesia institucional las ha suprimido a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque estas revelaciones exponen una verdad incómoda: la prisión en la que vivimos va mucho más allá del pecado. Es la estructura misma de la realidad material. En las próximas líneas comprenderás quiénes son los arcontes, cómo dominan la conciencia humana, por qué se alimentan específicamente del miedo, cuáles fueron las enseñanzas de Jesús para romper su dominio y qué prácticas gnósticas pueden protegerte de su manipulación. Una vez que veas a los arcontes, no habrá forma de ignorarlos. Y ese es el primer paso hacia la verdadera libertad. En la cosmología gnóstica, los arcontes son los señores del mundo material. Fueron creados por el demiurgo, el dios falso que dio forma a la realidad física. Pero no fueron creados para servir a la humanidad, fueron creados para controlarla. El apócrifo de Juan describe 7 arcontes principales, cada uno de los cuales gobierna una esfera planetaria y aspectos específicos de la conciencia y las emociones humanas. Saturno, por ejemplo, impone limitaciones de tiempo. Júpiter genera expansión, pero también ilusión. Marte rige la agresión y el conflicto. Estos no son símbolos abstractos, sino entidades reales, seres no físicos que existen en las capas intermedias entre el espíritu puro y la materia densa. No pueden hacerte daño directamente, pero tampoco tienen por qué hacerlo. Tu poder está en controlar tu mente. Los arcontes se alimentan de lo que los gnósticos llaman luz impura, energía emocional, especialmente emociones de baja frecuencia como el miedo, la ira, la desesperación y el deseo. Cuando experimentas estas emociones, literalmente las estás alimentando, proporcionándoles la energía que sostiene su existencia. Y estructuraron toda la realidad para maximizar esa producción. Las guerras, la pobreza, las enfermedades, la manipulación de los medios de comunicación, todo ello está diseñado para mantener a los seres humanos en constantes estados de miedo y carencia. A los arcontes no les importa tu sufrimiento. Ellos lo fabrican. Porque tu sufrimiento es su alimento. Jesús sabía esto. Por eso repitió tantas veces en sus enseñanzas: no temáis. No porque el miedo sea pecado, sino porque es la principal herramienta de los arcontes. Cuando sientes miedo, ellos ganan poder sobre ti. Cuando el miedo trasciende, pierden su influencia. En el Evangelio de Juan, Jesús se refiere a los arcontes de otra manera: el príncipe de este mundo. En Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No está hablando de Satán en el sentido tradicional, sino del sistema arcóntico, la estructura de autoridad cósmica que gobierna la realidad material. Pablo también entendió esta verdad. En Efesios 6:12, escribe: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo oscuro. Principados, potestades, gobernantes, estos son los arcontes. Pablo les estaba diciendo a los primeros cristianos: su verdadero enemigo no son otros seres humanos, sino las entidades no físicas que controlan la conciencia colectiva. En los textos gnósticos, Jesús va más allá. Describe cómo los arcontes intentan aprisionar las almas después de la muerte. Crean luces falsas, cielos falsos, guías que parecen ángeles o seres queridos fallecidos. Todo para engañar al alma y hacerla reencarnar, en lugar de ascender más allá de sus dominios. La Pistis Sophia relata cómo la propia Sofía fue capturada por los arcontes en los reinos inferiores después de su caída del pleroma. La rodearon, se burlaron de ella y se alimentaron de su sufrimiento. Solo pudo escapar cuando invocó la luz verdadera, el Cristo, que descendió para guiarla más allá de ellos.
Esta es la historia de cada alma. Eres Sofía, caída en el mundo material, rodeada de arcontes que quieren mantenerte aquí, alimentándote de ti, vida tras vida. Jesús vino como la luz de Cristo para mostrar el camino de salida. Pero hay un detalle crucial, no vino a salvarlo pasivamente. Vino a enseñaros cómo salvaros, cómo reconocer a los arcontes, cómo dejar de alimentarlos y cómo navegar más allá de ellos después de la muerte. Esto es gnosis, conocimiento directo, no creencia. Reconocimiento. ¿Cómo controlan los arcontes la conciencia humana? Operan a través de mecanismos específicos. Primero, a través de la matriz del tiempo. Los arcontes crearon el tiempo lineal como prisión. El pasado genera arrepentimiento, el futuro genera ansiedad, ambos te alejan del eterno presente, donde reside el verdadero poder. Cuando estás atrapado en traumas pasados o preocupaciones futuras, estás en su territorio. No pueden tocar el ahora, solo la ilusión del tiempo. En segundo lugar, a través de la identificación con el cuerpo y el ego. Los arcontes quieren que creas que eres tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones. Porque si te identificas con formas temporales, temerás a la muerte. Y el miedo a la muerte es el mecanismo de control definitivo. Harás cualquier cosa para preservar tu cuerpo, incluso si eso significa sacrificar tu alma. En tercer lugar, mediante la manipulación del deseo. Los arcontes no se alimentan solo del miedo, sino de todas las emociones intensas. El deseo obsesivo les resulta tan útil como el terror. Mantienen a los seres humanos corriendo tras el sexo, el dinero, el estatus y el placer, por lo que nunca se detienen a preguntarse por qué corren. La rueda de hámster es una creación arcóntica. Cuarto, a través de la programación del inconsciente colectivo. Los arcontes influyen en la cultura, los medios, la religión y la política, no a través de la posesión directa, sino a través de la inspiración sutil de personas con poder. Se amplifican las ideas que aumentan el miedo, la división y la producción de luz impura. Se suprimen las ideas que promueven la paz, la unidad y la trascendencia. Quinto, a través de la trampa de la reencarnación. Ese es el gran truco. Los arcontes convencieron a las almas de que la reencarnación es evolución espiritual, que es necesario regresar una y otra vez para aprender lecciones. Pero los gnósticos enseñaron algo diferente, la reencarnación es una trampa. El objetivo no es perfeccionarse a través de múltiples vidas, sino escapar del ciclo por completo. Asciende más allá del reino material controlado por los arcontes y regresa a Pleroma. Jesús advirtió sobre todo esto. No en los términos explícitos que sobrevivieron en el cristianismo tradicional, sino en los textos gnósticos, en las enseñanzas ocultas, en el conocimiento que la Iglesia buscó destruir durante siglos. Entonces, ¿cómo liberarte? ¿Cómo dejar de alimentar a los arcontes y escapar de su control? Jesús dejó instrucciones claras. Primero, reconocer el miedo como una herramienta arcóntica. Cada vez que sientas miedo, detente. Pregúntese, ¿este miedo se basa en un peligro físico inmediato? Si no, es probable que sea una proyección de los arcontes. El miedo real es una respuesta a amenazas concretas. El miedo irracional es alimento para ellos. Cuando identifiques este tipo de miedo, respira profundamente y niégate a alimentarlo. Recuerda, los arcontes solo tienen poder sobre ti si tú se lo permites. ¿Y este miedo es físico o psicológico? Si es psicológico, si es un miedo proyectado hacia el futuro, es un mecanismo de alimentación arcóntico. Niégate a involucrarte con él. No suprimiendo el miedo, sino viéndolo como lo que realmente es, una manipulación. Segundo paso, deja de identificarte con tus pensamientos y emociones. No eres la voz en tu cabeza. Tú no eres los sentimientos en tu cuerpo. Eres la conciencia que los observa. Los arcontes pueden manipular pensamientos y emociones, pero no pueden tocar la conciencia pura. Cuando descansas en la conciencia misma, estás fuera de su alcance. Tercer paso, matarlos de hambre. Deja de consumir medios basados en el miedo. Deja de involucrarte en el drama y el conflicto. Deja de alimentar deseos obsesivos. Los arcontes necesitan tu energía emocional. Cuando te vuelves neutral, tranquilo y presente, ellos pierden su fuente de poder. Por eso los místicos y los monjes se retiran del mundo, no para escapar de la realidad,
sino para dejar de alimentar a los arcontes. Cuarto paso, practicar la protección por la luz gnóstica. En Pistis Sophia, Jesús enseña una técnica específica. Visualízate rodeado de una luz blanca brillante. No solo alrededor del cuerpo, sino a través de él. Llenando cada celda. Esto no es una ilusión de la nueva era. Es tecnología antigua. Los arcontes operan en bandas de frecuencia específicas. La conciencia de luz pura está fuera de su alcance. Literalmente no pueden percibirte ni tocarte cuando vibras a este nivel. Quinto paso, aprende las contraseñas. Los textos gnósticos describen frases y símbolos que permiten al alma pasar por los arcontes después de la muerte. Cada arconte custodia una esfera planetaria, un nivel de realidad a través del cual debes ascender. Cuando te desafían, necesitas saber la respuesta correcta. La frase más importante, que se encuentra en múltiples textos, es: soy el hijo del Padre y de la Madre. Vengo de la luz y a la luz vuelvo. No tienes poder sobre mí. Sexto paso, cultivar la gnosis. Conocimiento directo. Los arcontes controlan a través de sistemas de creencias, a través de la fe en autoridades externas. La gnosis ignora todo esto. Cuando sabes, inmediata y directamente, quién eres más allá de tu cuerpo y ego, los arcontes pierden toda influencia. Ya no os dejáis engañar por vuestras ilusiones. Séptimo paso, recuerda la promesa de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo no lo mejoró. No lo reformó. Ganado. Él está diciendo que el mundo material, el sistema gobernado por los arcontes, puede ser trascendido. No solo por la muerte, sino por el despertar. Por la memoria de su origen en el pleroma. Los arcontes son reales. No en la forma en que las películas de terror retratan a los demonios, sino como la inteligencia organizadora detrás de los sistemas de control de esta realidad. Se alimentan de tu miedo, tu ira, tu lujuria, tu desesperación. Y han estructurado todo en este mundo para producir la máxima energía emocional. Jesús les advirtió. Los llamó los gobernantes de este mundo. Enseñó técnicas para reconocerlos y trascender su influencia. Pero la Iglesia eliminó estas enseñanzas, porque admitir la existencia de los arcontes significa admitir que este mundo es una prisión. Y las instituciones no predican la destrucción de prisiones. Ofrecen actualizaciones al prisionero. Pero no tienes que aceptar eso. No eres simplemente un humano nacido en un sistema controlado por los arcontes. Eres una chispa divina, un fragmento del pleroma, que habita temporalmente en la materia. Los arcontes pueden manipular tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones. Pero no pueden tocar lo que realmente eres. Y cuando te das cuenta de eso, cuando realmente te das cuenta, su poder desaparece. No luchando contra ellos, sino trascendiendo completamente su frecuencia. Al identificarse tanto con su conciencia de luz que su oscuridad simplemente no puede alcanzarla. Jesús advirtió sobre los arcontes porque te quería libre. No salvado en el sentido religioso, sino libre. Despierto. Además de manipulación. Más allá del miedo. Más allá del ciclo de muerte y renacimiento en su reino. Los gobernantes de este mundo se alimentan de tu miedo. Deja de entregárselo. Reconoce el juego. Trascender la frecuencia. Recuerda quién eres. No eres un preso. Eres un hijo de luz. Actúa como tal. Esto es lo que Jesús enseñó. Eso es lo que borraron. Esta es tu liberación. Los arcontes han sido advertidos. Estás despertando.